datos actuales, Sí. son algunos datos actuales, esto es del año 22, de un informe del Fondo Económico Mundial sobre la brecha de género, que lo hacen anualmente. ¿Puedes ir subiendo un poquitito el...? Sí. Gracias. Entonces aquí miden varios factores que básicamente miden educación, salud, economía y política. Y cómo en esos ámbitos las mujeres tienen o no una situación más o menos igualitaria. Y calculan que si las circunstancias siguen como actualmente, ¿cuánto se tardaría en llegar Yo a la he entrado con un correo nuevo que me han mandado, Vale. que ahora mismo no sé si sin querer lo he borrado y no lo tengo. A ver, por favor, cerrar los micrófonos que se oye. Entonces, en cuanto a la participación política, por ejemplo, es la disparidad, se calculan 155 años para que se revierta. En la participación económica, 151 años. En la educación es donde vamos mejor en salud y educación, que son 22 años en salud para el logro de paridad, y digamos, prácticamente paridad en salud y una mayor esperanza de vida, ¿no? ¿Puedes correr un poquito más para arriba, Maribel? Sí, sí. Eso, gracias. Esta es una noticia, es decir, 155 años para la equidad política y económica. Entonces, es una situación bastante, digamos, todavía de mucha desigualdad. Después hay otra noticia que también me ha llamado la atención. Sigue para adelante. Gracias, Maribel. Eso es, para adelante. Esta que ven ahora en pantalla, las universitarias desertan de matemáticas pese al pleno empleo. Aquí, digamos, resumiendo, es que las matemáticas, desde toda la cuestión de los algoritmos, se ha transformado en una carrera muy buscada, con mucha salida profesional y con mucho éxito profesional. Entonces, las mujeres, se han esfumado, dicen literalmente. En 2003 eran más del 50%. En este curso bajó al 35%. Y hay una progresiva deserción. Presentan el 38% de las tesis, son el 28% del personal docente investigador y el 21% de los catedráticos o catedráticas. ¿Está? Entonces, lo que plantean la presidenta del Comité de la Comisión de Igualdad de la Sociedad Matemática Española, dice que este es un fenómeno repetido y, como siempre, dice literalmente, cuando una carrera tiene éxito se masculiniza. Quizás las empresas los prefieren a ellos, pero creo que sobre todo las mujeres damos un paso atrás. En el momento en que entra la competición, las mujeres se retiran y dejan de pedir esas disciplinas. En este caso las STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Entonces las profesoras de eso, un grupo de profesoras de eso, que también es la igualdad de sexo-género, hablan de que las alumnas en general, ellas piensan que tienen menos autoestima, piensan que si son buenas es por el esfuerzo que hacen, que los chicos son inteligentes y que si se esforzaran llegarían más, que no son buenos porque no se esfuerzan. Seguimos adelante. Pues eso, en el arte. En el arte, bueno, aparte de lo que les mostré del surrealismo, que el surrealismo también, que dura desde los años 20 hasta prácticamente el año 1960, es un movimiento muy masculino, en el que hay figuras masculinas. Las femeninas que también existen son muy minoritarias y recién ahora están descollando, pero piensen que Frida Kahlo hace un tiempo, Maruja Mayo, todas estas pintoras del movimiento más o menos, o aledaños o afines al movimiento surrealista, eran pintoras muy menores
y que recién ahora se les está dando un lugar de importancia, ¿no? Entonces aquí tengo una frase muy famosa que seguramente conocerán, de las Guerrilla Girls, que es "Do women have to be naked to get into the Met Museum?" Es decir, ¿tienen que desnudarse las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano? Porque las mujeres están como cuadros, como tema de pictórico, no como pintoras y elementos activos de la situación. Entonces, es un planteamiento acerca de, digamos, de la desvalorización de la situación de las mujeres, ¿no? Continuando con los cuestionamientos realizados desde los 70, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y nos recuerda que los objetivos políticos planteados por el feminismo de finales de los años 60 aún no han sido alcanzados. Esto nos vincula al estudio del fondo que les enseñé al principio, ¿no? Aquí está Paula Rego, que es una pintora también muy conocida, muy famosa ahora, nuevamente una pintora que se ha revalorizado últimamente y que hace muchísimo, que está pintando muchísimo. De hecho, ahora acaba de fallecer, ya bastante mayor, y que, por cierto, si pasan por Cascais, tiene una casa de la memoria, que es toda la obra de Paula Rego, que está en Portugal, prácticamente. También, ella habla de pintar como un hombre, porque ella priorizó la pintura por sobre la familia, por etcétera, etcétera. Aparte que era una mujer muy depresiva, ¿no? Pero también tiene reflexiones, es muy interesante su sensibilidad hacia qué la movía a pintar y cómo es su relación con la pintura. Y dice, por ejemplo, que ella pintaba para explicarse a sí misma y entender su vida, las cuestiones importantes de su vida, ¿no? Bueno, ella es una luchadora en ese sentido, digamos, pictórico, critica estereotipos de género, el aborto, las dictaduras de Salazar y de Franco, etcétera, etcétera. Vamos para adelante entonces. Ese es un cuadro de ella donde es patente ella como hombre pintada. Ella es la del centro, la figura del centro, donde está con una pipa, botas, las piernas abiertas en una típica postura que todas nuestras madres nos han dicho que no debíamos poner. Y una situación... Y además con... ¿Sí? Además, ¿quién dijo? Sí, no, que está diciendo que es una postura muy parecida a la que utiliza en un cuadro en el que pinta un general, que es con la misma postura y las mismas botas. Sí. Esta es una postura, ¿no?, de dominio. De dominio total. También hay un estudio muy interesante de estos de los años 70 de unas investigadoras alemanas que investigan las imágenes masculinas y femeninas desde las estatuillas de la Venus de Willendorf hasta ese tiempo de los años 70, las revistas, cómo aparecen las imágenes masculinas y femeninas, y entonces plantean que el sentarse, por ejemplo, de la manera como está Paula Rego, no es una postura ni masculina ni femenina, es una postura de dominio. Y que las mujeres han sido enseñadas a no ponerla. Entonces analiza imágenes, por ejemplo, de los Laurel y Hardy, ¿los conocen, el gordo y el flaco? Del cine mudo, son dos personajes muy conocidos. El gordo era el elemento dominante, y por lo tanto también sus posturas eran así. Yo no sé si lo han visto alguna vez, pero es el que se sienta justo en esta postura con las dos manos apoyadas sobre los muslos, ¿no? Que se sienta asentado. Y el flaco, que era la figura no dominante, tiene posturas femeninas, diríamos, quebradas, de ocupar menor espacio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como que ellas plantean que estas figuras no es que sean masculinas, que la asignación de masculino o femenino es una asignación que revela que, digamos, que a la mujer se le ha restado dominio
y se le ha otorgado de algún modo al hombre culturalmente. Y que esas posturas tanto las pueden tener mujeres como hombres. Entonces hacen un estudio, es muy interesante, es más, yo lo resumo máximamente, pero y cómo con la edad a veces eso varía y ya se iguala más. Pero, Graciela. ¿sí? ¿Quién habla? Soy yo. Con esto y bueno, Paula Rego, que tiene unas pinturas hermosas, está relacionado, y lo que estás diciendo, siempre se habla del espacio, ¿no? De cómo ocupan el espacio los hombres y cómo ocupan el espacio las mujeres. Y siempre se dice esto de entrar en el metro y que están los tipos con las piernas abiertas ocupando dos lugares, y que la señora al lado tiene que estar toda chiquitita. Claro, pero la cuestión para mí es por qué estamos chiquititas. Porque ustedes vieron alguna vez una falda de los años 80, 50, 40, estas faldas que te ponen las piernas todas juntas. El tubo. Y que no puedes, pero no todas las mujeres están chiquititas. Tú ves a mujeres igual africanas en el metro y no están chiquititas. Porque es un rasgo cultural. Una postura corporal totalmente expansiva y abierta. Ahí ni las piernas sí, y ahí con todas. Ahí no ahora, hay otra cosa que hacen las mujeres respecto al espacio, y que después lo vamos a ver un poquito más. Yo quiero aquí darle unas pinceladas, que después Maribel también va a dar otras pinceladas, para poder debatir, charlar y reflexionar juntos. Sí, la idea es poder reflexionar todos, ¿no? No sé si quieres que siga yo ahora o... Sí, antes de entrar en lo de... Sí, respecto al espacio, simplemente marcar, porque después ya vamos a ver la parte más psicodramática de la teoría y de la técnica, de la metodología, es como que por la diferencia de modelos, después del rol de mingidor, las mujeres pueblan el espacio pericorporal. Esa es digamos, la tendencia natural. Ahora, después ya vamos a ver que los modelos, masculino, femenino, pueden ser ejercidos por hombres o por mujeres. Que no, digamos, que el sexo, tú puedes ser mujer y tener un modelo más de tipo masculino, más de adelante, más conquistador, o los hombres pueden tener un modelo más femenino, más poblador, más del sí mismo psicológico, etcétera, etcétera. Bien, pero eso va para adelante. Ahora también Maribel va a aportar algunas cosas así más generales para tener primero un panorama general y luego ya meternos con el tema del psicodrama. A ver qué... Un segundillo que... Aquí, si no, no le doy. Vale, porque yo un poco lo que reflexioné con el título bueno, esta cita de Flora Tristán la conocéis seguro, es muy conocida, pero me gusta mucho, porque conecta el dominio sobre la mujer no solamente como algo económico o cultural, sino como algo puro de género, ¿no? Yo me planteé sobre la mujer en la historia del psicodrama literal, no tanto las mujeres psicodramatistas, sino qué idea había sobre la mujer en el caso psicodrama. Claro, la primera mujer que me aparece conectada con el psicodrama es Bárbara, el caso Bárbara, que además se considera en psicodrama como el inicio del psicodrama. El propio Moreno se refiere a este caso como el primer punto en el cual él empieza a pensar que el teatro es terapéutico, empieza a desarrollar el psicodrama. Todos conocéis el caso de Bárbara, pero a mí me llamó mucho la atención la temática, ¿no? del caso. Es la mala mujer, ¿no? No sé si la bruja histérica, porque es una chica que hace papeles de mujer muy de estos años, ¿no? Estamos hablando de los años 20, una mujer muy de espacio privado, muy sometida, muy calmada, muy buena esposa, muy buena mujer, y parece que en su vida real era así, menos cuando tenía una especie de accesos que tenía de mal humor. Curiosamente, la demanda terapéutica, por decirlo de alguna forma, no la hace Bárbara, la hace el marido de Bárbara. Y luego, de alguna forma, todo esto se implementa para que el marido de Bárbara sea más feliz. Conocéis todos el caso, ¿verdad?
A mí me llama la atención oyendo o leyendo, perdón, a Moreno, esto que pasa un poco desapercibido, ¿no? Dice, ella representó el primer papel de Bárbara, es una prostituta que es asesinada, y después representa a mucamas, solteronas solitarias, esposa vengativa, novia rencorosa, camarera y compañera de delincuentes. Es decir, todos los roles que socialmente se atribuyen a una mala mujer. Es la mujer malvada, es la mujer bruja, es la que se conecta muchas veces en el imaginario social con la histeria. Estamos hablando de unos años en los que empieza la liberación de la mujer, o lo que sería más bien la conquista del espacio público por parte de la mujer, cuando se conquista el trabajo y la calle a raíz de la guerra. También es la liberación sexual. Las chicas del jazz se corta el pelo, las mujeres dejan de tener pelos largos, se sale de las faldas estrechas que se cerraban en los tobillos que impedían el movimiento, de las que hablaba Graciela, ¿no? Y se pasa a unas faldas y unos vestidos anchos, tipo Charleston, se desaparece el corsé, que permitía que las mujeres pudieran respirar y moverse sin asfixiarse, sin desmayarse, que era tan romántico, ¿no? Esa mujer que le daban vaídas, se desmayaba y el hombre iba corriendo a socorrerla, ¿no? Era por el puro corsé, no podían respirar las pobres. Empiezan a fumar, empiezan a bailar, empiezan a beber, desaparecen, no sé si os acordáis de la liberación de los sombreros en Madrid, en la generación del... la sin sombrero. La sin sombrero. Mari Carmen, tú estás dando al acceso, ¿no? Vale. Sí, no te preocupes. Me salen a mí, me despisto. Es también un momento en el que sabéis que Freud está trabajando con toda la teoría de la represión, de la libido, conectando la sexualidad con la energía sexual, con la enfermedad mental, y aparece la represión como la teoría, la represión como producto de neurosis, y a su vez también como la piedra angular de la civilización. Son pinceladas, ¿bien? Sí, estoy hablando para que nos hagamos una idea de las cosas que en ese momento empiezan a hablar sobre, se empieza a investigar, se empieza a trabajar sobre, a través de las teorías psicoanalíticas, también las antropológicas, cómo se va relacionando la sexualidad femenina con la mujer. Es como dentro del contexto de la liberación de la mujer, de la conquista del espacio público, incluso la conquista de su propia sexualidad, empieza todo este movimiento. El libro de Moreno lo pongo solo para más o menos ver en relación con los coetáneos, ¿no? Seguir con otros libros. Moreno no escribe nunca de mujer ni de sexualidad femenina en ese sentido, ¿no? Luego no podemos hablar de un libro, ¿no?, sobre sexualidad femenina en psicodrama, ¿no? Graciela, ¿tú conoces algo de Moreno? No, hay artículos y demás, pero no un libro específico sobre lo femenino. Nada, en absoluto. La segunda mujer que me viene cuando pienso en la historia del psicodrama mujer es Cerca. Cerca Toeman, la segunda mujer de Moreno, y un poco el papel que ocupa Cerca también en el imaginario de muchos psicodramatistas, un poco cuando te oyes hablar de Cerca, y también te hace reflexionar qué papel ocupa Cerca, ¿no? Es decir, esta mujer, he cogido líneas buscando, simplemente tecleando en Google Cerca, ¿no? Entonces tenemos, según Moreno, Cerca es la mujer detrás de Dios. Claro, Dios es él, ¿no? Entiendo. Cerca Moreno, la madre del psicodrama, mujer de 95 años, abuela de los psicodramatistas. Esta frase es de Cerca. Cuando ella recibe un homenaje, dice: Moreno habría estado muy emocionado también. La llaman una gran maestra, la viuda del psicodrama, fundador del psicodrama Moreno. Solamente una persona habla de ella individualmente, como Cerca Toeman, y la pone ya como entrenadora, educadora, o sea, no haciendo referencia a Moreno. Incluso uno que es muy conocido le dice: gracias, doctor Moreno, muchísimas gracias, Cerca. Esto me recordó a una compañera médico, y esto viene un poquito al hilo de lo que comentaba Graciela de las profesiones. Yo diría, cuando las profesiones cogen prestigio y se masculinizan, las mujeres se retiran.
Pero también hay el fenómeno contrario, que es cuando una mujer accede de forma mayoritaria a una carrera, la carrera o la profesión se devalúa. Y eso pasó en medicina. Y cuando de repente la mayoría de las médicas son mujeres, de repente la medicina empieza a perder brillo social. Y esta compañera mía médico la invitan a una tertulia de televisión donde había 4 médicos, ella y 3 médicos, doctores. Y la presentadora estaba todo el rato refiriéndose doctor Sánchez, doctor, me estoy inventando los nombres, ¿vale? Doctor González, y cuando se volvía ella decía, ¿tú qué piensas, Lola? Y otra vez, porque el doctor González, porque el doctor Fernández, ¿y tú qué piensas, Lola? Eso me hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, de alguna forma son 2 elementos, tanto Bárbara como Cerca, que simplemente son anécdotas del lugar que suele ocupar la mujer en las profesiones, en la sociedad y en la imagen, ¿no? de los hombres, ¿no? Y si nos vamos al cuerpo de las mujeres, a proyección social, nos vamos a encontrar un poco lo mismo del caso Bárbara, esta polarización. La mujer buena o la mujer pública, que está de alguna forma definida en contraposición a los valores masculinos. Si el hombre es respetable, es sensato, es intelectualmente formado, es racional y moral, pues la mujer es todo lo contrario. Es irracional, es inestable, es la que mueve al pecado. Ahora, eso también se ha dicho de todos los pueblos subyugados, ¿no? Ojo. Sí. Quiero decir, el negro bueno era el tío Tom, Seguro. que se sometía a la esclavitud. Pero el negro malo es el negro que se rebela, o mata al amo, o huye. Seguro. Es decir, tenemos que pensar que algunas cosas son más amplias y que pertenecen simplemente al lugar subordinado. Puede ser, pero en el caso de la mujer, sí, yo entiendo que tiene que ver con un discurso de dominación de ellos y los otros y nosotros. Pero en la mujer, la obsesión con el cuerpo de la mujer no se da en otras razas de hombre a hombre, porque no es un placer, es una especie de obsesión que tienen. Se puede ver 50 millones de mujeres medio desnudas en las playas, pero no lo pueden evitar. Y nosotras, que somos tontas, vamos y nos ponemos como a ellos les gusta, las tetas gordas, el culo gordo. Sí. El cuerpo de la mujer sería otra discusión, solamente sobre el cuerpo de la mujer. Solamente, aunque ahora el cuerpo del hombre está recibiendo también una gran carga, ¿no? Con las redes sociales. Casi que se está desplazando la histeria de la mujer al hombre, ¿no? Hablo de histeria no porque para mí casi que representa la proyección social en la mujer a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, toda esta monstruosidad de lo femenino, ¿no? Es decir, la mujer animal o animalizada, o la mujer primitiva. Es verdad que de los pueblos sometidos también se dice lo mismo, que son primitivos, que son inmorales, que son lascivos, irracionales, pero dentro de esos pueblos sometidos las mujeres tienen el plus. Que si un negro es lascivo, la mujer negra ya es... Lo que pasa es que puede ser que la mujer sea un pueblo sometido también. La mujer es un pueblo sometido, ¿no? Me refiero que la mujer, al tener la capacidad de generar otro ser, que desde el desconocimiento de la necesidad de la parte del hombre, digamos, es la mujer la que genera otro ser. Entonces, eso que ha sido también maximizado en unas de estas situaciones de novelas y de cine, de series últimamente, pero que es ese poder, te quiero decir, nadie conquista un país que es pobre y no hay nada. A nadie le interesa. ¿Qué le interesa? Donde hay diamantes, donde hay oro, o se supone que lo hay, donde hay petróleo, donde hay lo que sea. No, y las mujeres tienen esa capacidad generativa de hacer otro ser. Que es una capacidad única y pienso que eso tiene que ver con toda esa apropiación del hombre y cuidado con
la única forma que tiene, desde un punto de vista muy primitivo, un hombre de saber que el hijo es suyo, es encerrar a la mujer. Entonces, digamos, todo ese encierro para apropiarse del beneficio del hijo tiene mucho que ver con toda la historia patriarcal, ¿no? Sí, absolutamente. Y además desde el derecho grecorromano, que tú hablabas antes, el derecho romano, el pater familias es propietario de la mujer y de los hijos, hasta el punto que decide sobre su vida. Sí, los puede matar. Sí. La puede matar y a los hijos igual, puede reconocerlos o no reconocerlos. Los hijos nacían realmente como ciudadanos, no cuando los paría la mujer, sino cuando el hombre los levantaba del suelo. Sí, el visto bueno. El nacimiento. Entonces, claro que es un apoderarse, ¿no? Y aquí lo interesante es desvelar todos los mecanismos de devaluación de la mujer destinados a mantener a la mujer sometida, hasta el punto de que la propia mujer es su mayor carcelero, como dice Rocío, en este momento. Porque en este momento ya no hace falta ningún... En este momento yo pienso que eso es de siempre. No, pero que en este momento no hace falta que ningún hombre diga así no sales a la calle. Si es que seguro. Ya está haciendo un acto de violencia. Es que la seducción comercial es mucho más fuerte que cualquier violencia. Sí, el discurso ahora mismo patriarcal se desliza a través de lo económico y, bueno, como siempre ha tenido el tinte económico, ¿no? De ganancia económica y es una verdadera tiranía. Y además haciéndole creer a la mujer que es el deseo de la mujer, cuando en realidad lo único que se refleja ahí es el deseo del hombre y el hacerlo utilitario, ¿no? Y de nuevo, cómo es interesante ver cómo en el momento en que la mujer va conquistando el espacio público, que para mí es el mayor cambio social que hay en el último siglo, como la mujer pasa a la calle. Cuando la calle, las únicas mujeres que habían antes en la calle eran los monstruos, ¿no? Las putas, las brujas, las arpías, ¿no? Eran locas. Cuando la mujer pasa a la calle, el aumento de la fuerza sobre la mujer a nivel de publicidad y a nivel de medios es bestial, o político, por decirlo de alguna forma. La fuerza político-social. Ahí estamos. Estaba pensando que en la... ¿Me oís? Sí, sí. Hablando de instituciones muy anquilosantes para la mujer también, en la monarquía también obligan se obliga actualmente a afirmar que los hijos, una vez que paren, pertenecen a la corona, que como institución también patriarcal, ¿no? Pertenece a la corona, pertenece al rey y los derechos están muy limitados una vez que nacen, ¿no? Sí, pero además en nuestro país... Eso está cambiando, Eso ha cambiado. En Inglaterra ya ha cambiado. Bueno, pero en nuestro país tenemos el ejemplo bien clarito de la primacía masculina, porque es rey una persona que no le tocaría hacerlo, en realidad, no es el mayor. Más allá de que quieras un rey o no lo quieras, que en mi caso no lo quiero ni rey ni reina, pero de todos modos, si siguieran, digamos, un proceso normal del hijo mayor, no es Felipe V. El hijo mayor no es luminoso. Entonces ahí también ocurre la misma historia, eso nos está ocurriendo a día de hoy. Por eso digo que esto obvio que sigue vigente. Después les voy a mostrar a ver si vamos hacia el psicodrama. Voy rápido. Las cosas de los test de roles que también permiten investigar un poquito sobre eso y algunos elementos que dan bastante para pensar, ¿no? Sí, voy a ir más rápido porque entramos en el coloquio que es más... Bueno, esto era simplemente un ejemplo de cómo la histeria, podemos ver el componente social que es este que estamos hablando y que luego se puede explorar a través del test de roles, y lo que en nuestra teoría tiene que ver con la conversión, con el fenómeno de conversión, o lo que en su momento podría ser el trastorno de angustia, de fóbico, que tiene que ver con el rol ingeridor, que está muy, muy primario en el núcleo, en el desarrollo, ¿no? Estamos hablando del núcleo de... Bueno, es conocido los mecanismos reparatorios del área cuerpo que van a producir los fenómenos de tipo histérico,
la estructuración del rol defecador, donde se coloca lo propio, lo fuera, la fuera anal, la fase vesical y la fase uretral del rol mingidor. Y aquí es donde en la teoría Rojas empieza a ver la diferenciación entre lo que sería ya la diferenciación entre lo femenino y lo masculino, más que entre hombre y mujer, ¿no? Algo importante y característico de nuestra escuela es que la diferencia entre los sexos va a estar condicionada por la diferente longitud de la uretra. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo importante es la micción, no la sexualidad, no lo genital, sino la micción. Estamos hablando de un proceso fisiológico, estamos hablando de un rol psicosomático y de un acto que se aprende y que se va incorporando. Esto nos va a hablar ahora Graciela con más profundidad. Estas son las diferentes estructuraciones del rol mingidor, tanto en hombre como en mujer, una uretra larga, una uretra corta, la diferencia anatómica, incuestionable, aunque luego haya, según la reacción del medio al desarrollo del niño o de la niña, puede haber niños que se manifiesten en una forma femenina con respecto al espacio y niñas que se manifiesten en una forma masculina con respecto al espacio. Pero esto lo vas a hablar tú, ¿no, Graciela? Sí, paso. Ahí vamos a... No, ya está. Yo creo que estoy en las últimas, ¿no? Las diferencias están relacionadas con la misión o con lo sexual. En la mujer la experiencia va a dirigir la atención hacia adentro, hacia el cuerpo, por eso es tan fácil tocar el cuerpo de la mujer desde lo social, generar ahí un movimiento de eco. Y es el modelo de la seducción con respecto a la mujer. Y en el hombre, sin embargo, se va a ligar a la penetración del ambiente, va a ser un movimiento hacia afuera, expansivo, para conquistar, para marcar el terreno. Es lo que aquí me gusta cuando Javikoli, esta última frase de Javikoli, de no hay un rol social de hombre o uno de mujer, hay formas sociales diferenciadas para cada sexo y que serán ofertadas por el medio aprendido, perdón, que no lo leo bien, y aprendidas por el yo, ¿de acuerdo? Y bueno, dejo el paso a Graciela, que vamos a... ¿Puedes poner la parte 2 de las de lo que te... Estoy en ello, espera un segundo. Ya. ¿Está? ¿Lo ves? Un poco abundar en esto a través de, digamos, del psicodrama. Si buscamos en la red el tema de psicodrama en la mujer, aparecen como subtema casi importante y yo diría muy, muy, muy principal, la mujer víctima de violencia. Ese, digamos, es, si ponemos mujer y psicodrama, digamos, en la red, aparecen muchísimos elementos de este tipo. Desde nuestro modelo, las aportaciones, es un poco, digamos, el planteamiento que ya se acaba de ver ahora, en cuanto que hay un modelo femenino y un modelo masculino que tienen que ver con el rol de mingidor y el final del rol de mingidor. Por empezar, digamos, para nosotros, desde nuestra óptica, hay un yo femenino, un yo mujer, un yo en el que yo soy mujer, es parte de lo identitario, o yo soy hombre o yo soy lo que sea. Pero yo mujer o yo hombre, es decir, que son aspectos del yo y no hay un rol específico de ser mujer o ser hombre, sino que todos los roles están impregnados desde, como cualquier otro rol, con elementos internos de cómo me vivo yo, como mujer, como hombre, y qué me aporta el medio y cómo ve eso. Hay culturas en las que los hombres se maquillan y las mujeres no. Hay culturas en las que los hombres pueden bailar públicamente y las mujeres no. Hay otras culturas donde las que bailan son solo las mujeres. Y los hombres se consideran que no son. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, las mujeres son las que bailan desde un punto de vista profesional. Los bailarines siempre son vistos como no demasiado masculinos, hasta muy recientemente. Entonces,
hay toda una serie de elementos culturales que impregnan todos los roles que una mujer o que un hombre pueden tener en una cultura. Pero es una cuestión yoica, es decir, es un yo que se vive como mujer o que se vive como hombre, ¿no? Entonces, este yo se forma un poquito, empieza ya antes del yo incipiente, ¿no? Si para alguien es poco claro lo que digo, me preguntan, es un poquito antes del yo incipiente, cuando se acaba de estructurar el rol de mingidor. El rol de mingidor sabemos que en función de la situación, de la longitud de la uretra, como ha marcado Maribel y dice Rojas, que son diferentes experiencias y vivencias de orinar. Entonces, esas diferentes experiencias que experimentamos con nuestro cuerpo dan unos registros diferentes a niñas y niños pequeños en ese caso. Entonces, ¿qué pasa con el modelo femenino? El modelo femenino, la orina cae en el espacio pericorporal inmediato, cae justo abajo, no se lanza afuera de ese espacio, sino que cae abajo. Y también que la orina contacta con las zonas genitales por la disposición física que tiene. ¿Está? En el modelo masculino, en los nenes, los niños, expulsan la orina hacia adelante, excediendo el espacio próximo y además intentando proyectarla lo más lejos posible, que es un juego muy habitual entre niños pequeños. ¿Hasta dónde llega mi orina? ¿Qué espacio ocupa? ¿Cuánta longitud? Yo he visto niños orinando cuesta abajo para ver cuál reguero llega más lejos. Y ese ir más lejos y ese ir más allá es un elemento constante que lo mueve. ¿Está? Entonces, hay otro elemento que también es importante, que mientras que la niña orina sin manos, el niño orina en una manipulación de su pene, en un contacto de la mano con su pene, y esa mano es una mano que orienta la expulsión de la orina y que puede modificarla para aquí, para allá, para este otro lado. Entonces, esa manipulación posible también confiere una experiencia distinta respecto a orinar. Vamos a recordar que que la micción, el control de esfínteres, todo esto tiene que ver con el modelo biológico con el que manejamos nuestros contenidos internos. La mentira, el decir, el no decir, la máscara yoica, son elementos que tienen que ver con el control de esfínteres y con cómo todo esto se genera. Entonces, digamos, como que los elementos, el yo femenino y el yo masculino, están, por un lado, relacionados con el rol de mingidor, y por otro lado, con todos los modelos sociales que va recibiendo desde la cuna, porque ya también en estos estudios feministas que se vienen haciendo desde los años 70, ya han probado a ponerle un trajecito azul a una nena y un trajecito rosa a un nene, y eran tratados de forma muy diferente por la familia, los amigos, y así cuando están en el cochecito. ¿Está? Entonces ya se van estructurando modelos distintos culturalmente. Entonces, como decíamos, ser hombre o mujer atañe a la identidad del yo, y que luego todos los roles sociales van impregnados de esa forma, de esa manera de ser. Luego entra todo lo que es la estructura social que impregna el rol social, que impregna los roles sociales, y además no solo te impregna te impregna desde la posibilidad de ver cosas, esto es como la familia, cosas que para nosotros son naturales, de la familia recién nos damos cuenta de que no lo son cuando vemos otra familia. Pero hasta entonces, cuando uno se cría en ese ambiente, eso es lo que es.
no se plantea si debe ser así o no. Se plantea cuando vas al cole y te dicen. Se plantea cuando otros nenes te dicen, o vas a la casa de otros nenes y ves otra familia. Pero, digamos, no se plantea hasta que uno puede salir, y esto es importante desde el punto de vista, digamos, de la metodología psicodramática, porque esa posibilidad de ver, que es la objetivación que da la imagen. Es decir, cuando uno ya se ubica fuera del fenómeno y puede verlo desde afuera en su globalidad. Entonces ahí puede ser, así mi familia es que era muy machista, muy patriarcal, pero cuando estás dentro es mucho más complicado verlo, hasta que tienes una cierta edad que te permite objetivar. ¿Está? Entonces, hay otra cosa también que es distinto el pensamiento y digamos, la articulación ideológica que se haga sobre un tema que la realidad fáctica. Y eso es importante. Uno, porque tan machista puede ser una mujer como, o tan feminista puede ser una mujer como un hombre. Y otro, porque no vayamos a pensar que porque tenemos una conciencia feminista, ya no estamos, estamos libres de incurrir en actos patriarcales o machistas. No es así. Esto es como toda ideología, que es una cuestión de reflexión, de adquisición y de autovigilancia para no caer en, muchas veces de forma impensada, y es una forma que ya quien se ha criado en ese ambiente sí lo va a tener de forma natural. Esto es como todas las estructuras políticas, las estructuras sociales, como es el feminismo. Ya la persona que ha sido criada en un ambiente más igualitario va a ser naturalmente más igualitaria. Mientras tanto, es un esfuerzo y una forma de encarar el mundo y una reflexión. Y hay que, en ese sentido, distinguir. ¿Puedes ir pasando? Para arriba, eso. Hay un elemento también que es como para pensarlo, para que lo pensemos desde la psicología y desde el psicodrama, es porque se habla mucho de identidades actualmente. Y en relación al feminismo, a lo transexual, a lo LGTBI, se habla mucho de identidades, pero también desde otros lados sociales. Entonces, es como si se estuviera equiparando el elemento identidad como algo que es yoico y estable, con identidades sociales que son mucho más flexibles, más pasibles de cambio y más, digamos, fáciles de cambiar en uno, en cuanto que son procesos más de pensamiento y de actos. Entonces, si yo me convenzo de que necesito cambiar mi actitud porque esto y lo otro, ahí yo voy a hacer todo un esfuerzo yoico para poder hacer eso. Pero no tenemos que confundir eso con elementos identitarios. La identidad, uno es mucho más allá de esos cambios que uno es a lo largo de la vida y se siente como un yo que idéntico, digamos, con cambios, pero yo era una pava cuando tenía 15 años, que cómo pude pensar esas cosas, pero eso no quita que era yo. Era yo super pava a los 15, pero era yo. Esa sensación de identidad y continuidad en el tiempo no las podemos confundir con elementos sociales, de adscripción social, como soy emo, soy lo que sea, soy hippie en otra época o soy lo que fuere, que son adscripciones sociales y, digamos, adscripciones a grupos y a entidades sociales de pertenencia o que son importantes, y no quiere decir que no lo sean, pero que no es tanto un rasgo identitario. Eso por otro lado. Por otro lado, ¿qué aporta? Quiero dejar un tiempo
poquito así más largo. Eso por el lado, digamos, de la construcción de la personalidad. Y por otro lado, de la metodología. Entonces, ¿cómo podemos explorar todo esto de lo femenino, lo LGTB, todos estos elementos que tienen que ver con lo sexual y que se están dando, digamos, socialmente? Por un lado, es importante, por supuesto, la historia psicodramática y la historia biopatográfica. Como historia, como contexto, como niñez, como adolescencia, como la historia de la relación con nuestro propio cuerpo, como la historia de nuestras relaciones familiares y sociales, los modelos, las ideas. Puedes pasar ella adelante. Con Brasil. Ah, no, perdón. No se mueve, es que no se movía. Perdona. Vale. Ahora. Más adelante todavía, más. Acá puse celos y envidia, porque es un factor, vale, gracias. Es un factor a tener en cuenta. Últimamente estuve, digamos, tratando una situación familiar en la que había una chica que desde hace un par de años o un año y pico quería cambiar de sexo, quería ser chico, y entonces empecé a explorar, y ya con la exploración familiar realizada, apareció todos los celos que ella tenía, debo decir que justificados hasta cierto punto, y envidias hacia un hermano menor. Y apareció que ella no solo quería ser chico, además quería ser pequeña, de la misma edad que su hermano. Entonces, digamos, toda esta cosa que los padres, que eran muy progresistas, habían aceptado como que sí, si te querés cambiar de sexo, no hay problema, vamos tal y cual, aparece como que no tiene tanta solidez, sino que tiene más que ver con una situación respecto al hermano y de querer ser como él, ¿no? Entonces, digamos, como que la edad alrededor de los 11, los 12, los 13 es una edad también de mucha confusión, que es importante que como terapeutas sepamos acompañar con tranquilidad, con solidez, y no simplemente creyéndonos todo lo que plantean, porque lo que se plantea es un resultado de cómo resuelvo yo esto que me pasa. Puede ser la mejor solución o no. Por otro lado, la imagen psicodramática, que hemos hecho algunas veces, los que han ido a grupos o han ido a jornadas o a eventos o al encuentro, de lo masculino, lo femenino, cómo se representa desde cada lado, etcétera, etcétera, realizados tanto por hombres como por mujeres. Luego, digamos, está el test de roles, que les voy a dar 4 pinceladas de algunos datitos que he sacado de acá. Y por otro lado está todos los encuadres que nosotros tenemos desde el psicodrama para trabajar todo esto, que es el psicodrama individual o en grupo, los sociodramas de pareja con unos miembros y con los otros, grupos de parejas, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje de rol. Una cuestión interesante alrededor de esto es también cuál es la ideología del terapeuta y cómo se siente ante estos temas, que por ahí es un tema también interesante a revisar en todos los temas, tanto del feminismo, y para mí que es, ya vamos a ver, pero para mí que es importante no adoctrinar en un sentido o en el otro. Porque, digamos, los prejuicios a los que uno a veces toma como mera ideología de quita y pon, que es fácil cambiarla, están muy enraizadas con cosas emocionales y tempranas. Y entonces son elementos que no es tan fácil de cambiar de actitud ideológica. Cómo nosotros nos podemos pensar, pensando que es una forma de pensar, entonces ahora tenemos otra y listo, ¿no? Y otro elemento que ha habido, que se ha demostrado en toda la historia de que venimos viendo en la parte anterior, es que de algún modo es un punto ciego. Es decir,
todo, cómo nosotros pensamos y lo que pensamos nos hace tener puntos ciegos respecto a muchas cosas que simplemente no vemos. Hace 30 años no se veía que era denigrante para la mujer hacer esto o aquello. Salían fotos en los periódicos que hoy no saldrían de ninguna manera. Por ejemplo, en la transición salía el alcalde de Madrid con una mujer en topless. ¿Está? Hoy eso sería visto como una exposición de la mujer y como algo porque ella está en topless y él no. Digamos. Pero que en esos momentos, de algún modo, ni se percibía como algo indebido, o los que lo percibían, o los percibíamos, era muy poquita gente. Entonces, digamos, todo esto y todo lo que conlleva oponerse a elementos sociales actuales. Digamos, las discrepancias, el ser aceptado o no ser aceptado socialmente, ser valorado o no ser valorado familiar y socialmente, etc. Y todas las cuestiones de masculinidades y feminidades, el sexo y género desde lo psicológico, lo social, y bueno, la transexualidad. Les voy a contar ahora mínimamente, no sé si quieren hacer alguna pregunta, o les cuento mínimamente esto y después ya vamos a preguntas, ¿vale? El test de roles todo el mundo más o menos sabe lo que es, o los pongo un poquito en antecedentes. El test de roles es una serie de roles que se eligen en un grupo y que un poco revela la riqueza del grupo en cuanto a roles sociales y a otro tipo de la creatividad también del grupo respecto a los roles. Entonces, es un llamado test que Rojas Bermúdez inventó para trabajar con una comunidad anarquista de vida de Uruguay y para ver si seguían prevaleciendo los prototipos sociales, digamos, a pesar de que era gente súper concienciada, que se había ido a vivir a otro lado, que vivían comunitariamente, que estaban haciendo toda una situación político-social de cambio, ¿no? Yo les voy a mostrar algunas cosas de ese test de roles consiste en que cada persona tiene que decir 5 roles que podría representar y 5 roles que no podría representar. Les decimos roles con esta palabra que puede ser un poco ambigua para la gente que la escucha, si no. Entonces, y a cada miembro del grupo ha de ponerle un rol que puede representar y otro que no. Entonces, yo puedo representar de pájaro, de enfermera, de presidente, de lo que fuera. ¿Entiendes? Yo elijo 5 roles que puedo, y 5 que no podría. Pues nunca podría ser de marinero, de planta, de no sé qué y de no sé cuál. 5. ¿Está? Y para cada uno del grupo, pues Pepito, yo lo veo en el rol de guardia civil y no lo veo en el rol de pirata. ¿Está? Por ejemplo. Entonces, y eso para cada miembro del grupo. Entonces, ese test, cuando se termina, nosotros tenemos una serie bastante numerosa de roles que ha adjudicado cada persona a sí mismo y a los otros. Entonces esto tiene aspectos individuales y tiene aspectos grupales. Grupalmente sí hay roles que coinciden. Y si el grupo tiene una cohesión que se refleja en que hay roles coincidentes. Es decir, que manejan una situación cultural respecto a los roles parecida. Esto quiere decir que o hay cohesión grupal o también que pertenecen a un medio social parecido, en las que se mueven con los mismos roles, más o menos. ¿Ah? También qué se valora y qué no se valora, es decir, qué se acepta y qué se rechaza. ¿Está? Y después es todo, bueno, esto es muy a grosso modo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden sacar de este test,
Y una de las cosas es cómo recibe cada uno los roles que le han dado. Es decir, cómo me sienta a mí, que me han dado el rol de bailarina, de no sé qué, de no sé cuánto, y me han rechazado el rol de esto, esto y lo otro. ¿Está? Entonces, digamos, cada persona, esto es un test que se hace, se elabora terapéuticamente después, en cuanto a que esos rechazos pueden ser dolorosos, o porque lo más doloroso suele ser que te rechacen en rol de psicólogo, a los psicólogos, por ejemplo. Es un golpe bajo. Y eso a veces pasa. Entonces, todas esas cosas, digamos, que surgen en el test, se elaboran y se trabajan a través de psicodrama y de las técnicas psicodramáticas en el grupo. Bueno, les voy a mostrar un par de, unos cuantos elementos de unas pruebas. Por ejemplo, los roles más aceptados es el rol de niña en un grupo. Rechazado, el rol de hija. Entonces aquí ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene el rol de hija que se ha rechazado? Explorando, haciendo imágenes, con la gente que tal, aparece que el vínculo madre-hija, no padre-hija, madre-hija, es un rol de sometimiento. Es una situación vincular de sometimiento. Y lo pusieron en relación a la madre. Las imágenes que hicieron, esto era en 1990. Y todas esas imágenes eran en relación a la madre y no en relación al padre como uno pensaría previamente. ¿Está? O podría llegar a pensar. Entonces, apareció todo ese vínculo de sometimiento a la madre. Y la relación madre-hijo-varón era más agresiva. Entonces, en ese grupo apareció toda esa situación que se exploró y se trabajó. Entonces empezó a trabajar, por ejemplo, una persona que hacía un rol más simétrico con la madre era con una madre anciana a la que ella estaba cuidando. Pero si la madre era, digamos, no le pasaba nada, estaba sana y no era tan anciana, la relación era de sometimiento. A mí me ha llamado muchas veces la atención eso en que en ciertos ámbitos, aún a día de hoy, no es tan raro que la madre entre en la casa familiar de la pareja como Pedro por su casa, por ejemplo. Ahora es menos frecuente, antes era muy frecuente. Ahora por suerte no. Hay un límite, ¿tá? Pero o que eligiera el ajuar, las cortinas o así, y había que someterse a esa elección. ¿Está? Bien, eso por un lado. Sale una persona molesta porque recibía roles de Mari, de madre y de maestra, que ya tiene su carga que se moleste con recibir esos roles. ¿Está? Después aparecen también todo el rol de madre como escudo para eludir lo sexual. Entonces, por ejemplo, en una escena, fíjense, la escena era entre un pato y una gaviota. ¿Está? El chico era el pato y la mujer era una gaviota. Esto lo armó por, digamos, cómo sería una escena de seducción y tal. Entonces el pato le empieza a intentar seducir y al ratito la gaviota dice que tiene que ir a cuidar a los pichones que están en el nido y que se tiene que ir. La protagonista de eso se percibió obviamente todo esto y lo expresó, y me da mucha rabia, me doy cuenta que es lo que estoy haciendo. ¿No? Entonces, digamos como que, un poco para que vean cómo los derroteros del test de roles, ¿no? Cómo se va dando. Esta gente, digamos, que hizo estas pruebas, el test de roles, tenía alrededor de los 30, era la media de edad. Roles asignados según a mujeres y a hombres. Director, directora, niña, niño, madre. Madre era un rol que se asignó muchas veces, no padre. Aquí los padres estaban desaparecidos en estos grupos.
digamos, no en la realidad que todos más o menos tenían un padre, sino que como rol social aparecía el rol de madre repetidamente, pero la familia es como que fuera la madre, el eje y el centro. Muy por otro lado, estos dos creo que es de Andalucía, donde la mujer es un elemento central familiar, ¿no? Que también es así. En otro grupo aparece, curiosamente, el rol de madre, por ejemplo, siempre aceptado. Y el rol de padre aceptado y rechazado. Roles femeninos aceptados: madre, hermana, amiga, maestra, médica, psicóloga. Roles femeninos rechazados: seductora, agresiva, bailarina, prostituta. Todo, la exhibición del cuerpo, la seducción, la agresividad y demás. Aún hoy día seguramente tendréis muchos pacientes que evitan la agresividad y que el conflicto está ahí. Cuando, digamos, se requiere, la situación requiere que sean más impositivas o agresivas, ahí dan la vuelta, ¿no? Uno más reciente, de 2018, aparecen 17 madres y 4 padres. También es muy desbalanceado. El rol de hijo también aparece mucho. Los roles más repetidos, digamos, son madre, hijo, amiga, profesor o profesora, que es 11, más que terapeuta y demás. Entonces, ojo, también aparece, por ejemplo, el rol de maltratador en masculino, el rol de maltratada en femenino solamente. Los hombres en general, ya digo, a 2018, reciben roles socialmente profesionales más valorados: abogado, médico, profesor, etcétera, etcétera. ¿No? Mientras que las mujeres no tanto. Bien, esto es un poquito, digamos, para darles una pincelada de cómo explorar y cómo poder elaborar todas estas situaciones. Elaborar, por supuesto, con dramatizaciones y con imágenes, y, digamos, como forma de traerlos es hacer las imágenes de lo femenino, lo masculino, la mujer y el hombre, el test de roles, etcétera, etcétera. Donde también aparecen, por ejemplo, roles de homosexual o de elementos de este tipo, ¿no? Pero muy minoritarios, ¿no? En los antiguos y también en los hechos más recientemente. Bien. Estaba pensando que te debía ser muy interesante explorar el rol de terapeuta, ¿no? Que es afeminizado, ¿no? Terapeutas y psicólogas. Y estaba pensando que habrá sustituido... Sí, la carrera se ha feminizado tremendamente. Sí, claramente, y la profesión, ¿no? Y se ha sustituido a roles clásicos femeninos de enfermera. Pienso que psicología es de antiguo. Sí, pero en general la profesión sanitaria se ha feminizado. Todo lo que tiene que ver con terapeutas. Sí, médicos también. Medicina, bestial también, ¿no? Que era una profesión más masculina, ¿no? De hombres, ¿no? Y pensaba que ha sustituido a roles clásicos de enfermera, de monja, de cuidadora. Bueno, ¿no? Y ahora en el país decían, cada vez que hablan de enfermera, de la enfermería, hablan de enfermeras, no de enfermeros. No de enfermeras. Ni de enfermeres o enfermex. Ya, no, lo decía por... Hablan enfermeras, exclusivamente. No sé qué sentido tiene y la verdad es muy llamativo, porque no hablan de médicas. No. Hablan de enfermeras. Sí. En magisterio pasa igual, ¿eh? Hay muchas más maestras que maestros. Sí, pero una cosa es que haya maestras y otra cosa es que el rol neutro lo tomen como femenino. Sí, pero para mí sería interesante profundizar en el rol de psicóloga en el país, que o de tampoco terapeuta, es una cosa tan de avanzada, terapeuta. Bueno, cuando yo llegué, digamos, de vuelta de un viaje de Buenos Aires, me impactó que acá decían psicólogo y médico, en vez de psicóloga y médica. Una mujer te podía decir, yo soy psicólogo. No, yo soy psicóloga.
Bueno, siguen diciendo, soy médico, ¿no? ¿No, Isabel? Chicas, mi título dice psicólogo laboral y psicólogo clínico. No existía el femenino para la psicología en la universidad. Sí, bueno, El aquí título, ¿cuál es sí, licenciado en en ese medicina? momento. Pero cuando uno habla, el título puede ser psicólogo porque durante mucho tiempo, y aún ahora, el masculino se considera genérico. Sí. Sí, además Está Ya así, está, no tiene claro. más. 5.000 años de patriarcado se han reflejado en el lenguaje, obviamente. Sí. Pero ahí No, lo interesante sería explorar las características del rol de médico y el rol de médica, o de psicólogo y de psicóloga, porque cambia totalmente. Es decir, cómo un rol asume las características de otros roles, que es un poco donde yo iba. Es decir, si hablamos de psicóloga, va a asumir las características de repente de que del rol de la enfermera, de la cuidadora, de la monja. Es decir, ¿qué tipo de roles contagian, ¿no? Esa es un poco mi reflexión, ¿no? Es decir, qué características de otros roles se van añadiendo. Y hay mucho la visión, a la O. Hay mucho la visión social, que es reflejada por todos lados, de que el psicólogo, las psicólogas, son ayudadores bondadosos. No son técnicos. Y gratuitos. Sino que es alguien que te va a ayudar y que es muy bueno y que, digamos, no, que es un técnico que te va a ayudar porque sabe, básicamente, por su conocimiento, no porque sea bueno. Entonces, como que ahí todavía pienso que está muy impregnado de eso. Pero me gustaría que hable otra gente de qué piensan, desde qué comentarían, qué experiencias tienen para compartir. A favor o en contra de lo dicho, ¿eh? Que del debate salen las cosas, ¿no? Yo digo que las mujeres estamos siendo muy obedientes. Cuando éramos chiquitos teníamos que ser buenas, que quiere decir obedientes, y cuando somos grandes, si no obedecemos al marido, al novio, al padre, a la madre, al Estado, como psicólogas, como médicas, estamos siempre obedeciendo las órdenes de la sociedad, que la sociedad son los tíos, porque si nos quitamos nosotros son los tíos, ¿no? Yo pienso que eso es muy personal, ¿eh? Cada uno o cada una lo ve, creo que lo tiene que ver de una manera diferente. Porque yo tenía 20 años y yo iba ya a los sitios, a las tiendas donde solamente iban tíos, y yo iba allí, a mí me daba igual. O sea, ¿sabes qué te digo? Que me he movido por sitios... Perdón, las tiendas donde iban tíos, sí, pues una tienda, por ejemplo, de cables de antena. Tú ibas a Sevilla, cables de antena, y no veías nunca a una mujer allí. Vamos, es que se extrañaban de ver cuando yo entraba, me miraban todos. Es como, wow, una mujer aquí. Sin embargo, a mí, pues que me daba igual, yo iba a comprar cables. ¿Sabes? Que un poco iba rompiendo, creo que afortunadamente hemos ido rompiendo individualmente muchas cosas, ¿no? Claro, pero en general no es así. Y bueno, en los países ricos todavía, pero en los países pobres, que es la mayoría del mundo, es terrorífico. Sí, digamos, en el estudio este del fondo, venían una orden de países del fórum esto. Islandia es el país con mayor igualdad de género. Los primeros 15 puestos serían Islandia, Noruega, Finlandia, Zelanda, Suecia, Namibia, Ruanda, Lituania, Irlanda, Suiza, Alemania, Nicaragua, Bélgica, España, Costa Rica, etc. Los últimos son Siria, Pakistán, Irak, Yemen, Afganistán. Es sorprendente lo de Namibia y Ruanda. Sí, sí. Es sorprendente los prejuicios que tenemos mentales. Sí. Porque a mí me sorprendió y digo, ¿cómo me sorprende? ¿Por qué? Porque tenemos unos prejuicios sobre África brutales. Claro. Bueno, y a veces es verdad, que yo he estado varias veces en África y manda narices la historia. Basta con meterte en un bar de Triana, hija. Sí, para ver cómo es la historia. Sí. Pero eso, a ver si dejamos de ser clientes, que ya vale. Bien. No, me gustaría que comentaran, que compartieran, que
que plantearan, no sé, yo dudas, tengo comentarios. una pregunta, Graciela, porque con el tema de la homosexualidad, cuando una persona es homosexual, sea chica o chico, no me queda muy claro, bueno, un poco lo que has explicado antes, en relación al esquema de rol, es decir, al núcleo del yo y cómo se puede, cómo pasa, que no... Lo que has Lo que explicado pasa es que eso antes. es una cuestión Sí. que no, digamos, que no es una marca en el núcleo del yo. Una persona puede ser heterosexual u homosexual según lo que le ha ido pasando, las vivencias que tiene, En el y yo. por qué se siente atraído. Es algo yoico. En el yo, ¿no? Vale. Sí, sí. Sí, Es algo bueno, yoico y que no es una elección en realidad. No es que yo ahora decido ser homosexual. Vale. Es que a mí me atraen los hombres o me atraen las mujeres o ambos, digamos. Pero no es una elección voluntaria, es algo que a mí me sucede. Me siento atraído por chicas, por chicos. Sí, pero pensaba que tenía que ver con, algo con el afuera anal y el afuera oral. No. No, pienso que es una situación más yoica, más de cómo se forma el yoic y cómo aparecen las atracciones. Sí, que más yoico, ¿no? Sí, sí. De hecho, se tardó mucho tiempo en plantear que la homosexualidad no es una patología mental. Eso fue de los años 80 o 80 tardíos incluso quizás. Que se la eliminó el DSM. Sí, del DSM. Eso es de, digamos, relativamente reciente, 80 y mucho, 90 y poco, por ahí. Yo tengo un caso curioso de un homosexual, chaval extranjero, que me dirá 1,90 y rubio, guapo, jovencito, tiene 22 años. Y cuando yo lo conocí, porque tuvo un intento de suicidio, tenía 14. Dejó de venir luego porque se va a estudiar y ahora vuelve porque se le murió el padre, que era como... Bueno, pues el padre, este hombre tiene 22, el padre tenía 78. Se ha muerto el padre, él le ha hecho de enfermero al padre y luego, cuando ya estaba en pleno duelo, se le muere el abuelo. Entonces, esos dos golpes tan duros, esas dos pérdidas, porque es una familia de estas muy chiquita, ¿no? Que son 3, 4. Este niño, que era muy, muy femenino en su hacer, se maquillaba, era muy, muy dramático, como cuando eso que llamábamos antes muy feo, que le decíamos, mira qué mariquita es, ¿no? Pues un chaval encantador, muy listo además. Bueno, pues desde las dos muertes ese golpe le ha hecho hombre, no sé cómo explicarlo, estoy diciendo tonterías. Es decir, es un hombre que sigue siendo homosexual, efectivamente, pero su forma de andar, de comportarse, de hablar, y todo ha cambiado radicalmente después de la muerte de los dos varones que eran sus guías, ¿no? Curioso. Pero, digamos, es su actitud postural, digamos, lo que ha cambiado. En realidad. Sí, y su dramatismo en el lenguaje, y sus reacciones exageradas. Todo eso como que ha mermado, se ha puesto... Yo no sé qué palabra. ¿Y su elección sexual cambió? No, es como mucho más auténtico. Es un aspecto, sí, Es mucho más auténtico el chaval, desde que se le han muerto los dos. Y para él muy bien, él está muy contento, porque se siente tiene mucha menos angustia, claro. Ya no tiene que dramatizar tanto. Ha asumido ahí, ¿no? Una masculinidad, ¿no? Al morir los dos. No sé si es masculinidad, porque yo lo veo neutro, pero es como que esa angustia vital que tenía el pobre chaval se la ha quitado. Lo mismo es simplemente... Muchas veces es un desafío también. Claro. Que las formas que tienen algunos de ser más ostensible, digamos, la feminidad, también es un desafío y un golpe de ojo a la sociedad que te rechaza. Una rebeldía, ¿no? Sí, rebeldía casi como un ataque. Yo diría como un toma y daca. Si tú me das esto, yo te devuelvo esto. Claro. Es una provocación y un reto. Además, piensen que la homosexualidad no es una patología, cada uno tiene su
su estructura dentro, todos, heterosexuales y homosexuales, y cada uno la juega con sus formas. Claro, digamos que, no sé si estoy equivocada, Graciela, a ver si esto lo estaba reflexionando, ¿no? Entre la diferencia entre la homosexualidad como el deseo sexual hacia el mismo, hacia un objeto del mismo género que estaría más en su sistema natural, ¿no? Luego ya es todo el desarrollo de los roles sociales que ya van cogiendo diferentes características de acuerdo a las vivencias. Pues puede aparecer esta exhibición, por ejemplo, de una feminidad que no tiene nada que ver además con lo femenino, porque curiosa, es una máscara, ¿no?, hacia el exterior, que es provocativa, que despierta. Para mí muchas veces es como una especie de control de la agresión del medio, ¿no? Es decir, como me van a agredir, sé por dónde me van a agredir. voy a poner el trapo rojo para que me agredan por acá y no por otro sitio que me pueda pillar desprevenida, ¿no? Sí, entiendo. Pero que habría que diferenciar todo ese comportamiento que tiene que ver con el juego de los roles sociales de lo que sería ya una orientación de deseo, con el propio deseo sexual que está en otro nivel, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que no están divorciados en cuanto a que es el yo, por decir así, para entendernos, el propietario de los roles. Sí, sí. El yo decide en cada momento qué rol y cómo lo juego ahora, en esta situación que necesito. Justamente es esa facilitación social. Cuando yo ya tengo, digamos, todo ese rol armado de relacionarme con otros a través de esa situación o de esa fachada, la relación tiene una característica. Sí, que yo pero hay un punto, un punto de aprendizaje y un punto de voluntariedad en el rol social que no hay en la homosexualidad. Sí, no, eso es voluntario y para mí aprendido. algo se sitúa más en el yo natural y otro se Pero sitúa eso más pasa en el con todas las... Lo que pasa es que eso es una mezcla que ocurre con todo, heterosexuales y homosexuales. Sí. Cómo seduce cada uno y cómo se presenta al medio, y que esto tiene que ver mucho también con lo que hablamos, a que través es la imagen externa y la imagen interna que cada uno tiene de sí. Uno elige. ¿Por qué tú vas con un escote hasta acá, taconazos así y una falda tubo? Hay una imagen tuya que tú presentas y que esa imagen los otros la ven. Lo mismo que si vas vestida de niñata o de... ¿Entiendes? O no te apeas los vaqueros y la camiseta. Son todos elementos que uno tiene de presentación social. Yo me presento así. Hay gente que ni muerta sale sin pintar a la calle. Por ejemplo, hay gente que no se pinta habitualmente. Es decir, pero es cómo me presento yo socialmente. ¿Cuál es la imagen? Esa imagen que yo pongo y que eso ahora está para trabajarlo totalmente personal, porque son estas imágenes personajes de tipo medio que rozan el falso rol, que yo me salgo vestida de figura del manga. Sí, o ¿entendés? Ya algo vestida con las trenzas así, las coletas, el tutú hasta el muslo, unas botas altas, no sé qué. Eso es la adolescencia, ¿no? Yo ya paso a ser personaje. Si esto ocurre 40 años atrás o 30 años atrás, vas al psiquiátrico directo. Directo, pues no digo ya los flurry esto, cuando peluche, ¿no? Oye, pero engancha con hoy eso se inscribe en una cultura y en un rol social que está aceptado. No es que no es patológico, es que hay todo un recurso social que lo sostiene. Pero ¿qué quiero yo decir con eso? ¿Y qué estoy filtrando? Porque todo mensaje que nosotros emitimos desde nuestro cuerpo, nuestra ropa, actúa también como filtro. Es decir, alguna gente se va a aproximar y otra se va a alejar. Claro. Por ese aspecto nuestro. ¿Me explico? ¿Y a quién queremos aproximar y a quién queremos entre comillas? Es decir, ¿cómo está funcionando nuestro filtro? Claro, es una Eso puede ser más o menos deliberado. En el caso de las figuras de manga, se preparan horas. Sí, pero se disfrazan. Se gastan un pastón en todo eso. Claro, pero a ver... de elementos de la cultura
cultura japonesa, además, o sea que están extrayendo de otra cultura. Sí, pero eso es como, sí, pero los vaqueros eran de la cultura norteamericana y hoy son universales. Sí, pero está bien que vayan hacia otro tipo de culturas asiáticas, ¿no? Y aquí... Habla también Luisa. Sí, Luisa quería hablar. No, sí, pero no era trascendente. Lo que yo sí me pregunto es que en estos últimos tiempos se ve como exacerbado esto de la transformación ya en el cuerpo, o sea, el plástico interno, ¿no? Ya no es solo la cirugía estética, sino los pechos, que no sé qué, las niñas en determinados países me dicen que, por ejemplo, y acá también, en vez de una fiesta de 15, no, que me hagan unas pechugas nuevas, ¿no? O unas tetas nuevas o unos pechos nuevos, como queráis. Y el traste lo quiero de otra manera. La lipoaspiración, la cirugía que no se pueden mover, el botox que no te puedes reír. O sea, se transforman, tú dices, a lo mejor mujeres de 50 años o 60, que parecen niñas o bueno, personas de 30, y se publica, y dice, ¿cómo hace fulana de tal para estar así, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el medio televisivo y todo ese medio detrás de eso hay miedo también, ¿eh? Sí, yo había notado, Miedo a no ser es un cuerpo para atraer, es un cuerpo para atraer a los hombres, ¿sí? Porque además, bueno, tienen unas bocas así de botox impresionantes, no finitas, sino gordas así. Y ser igual a otras mujeres, compiten con otras mujeres y el hecho de atraer a los hombres, porque tienen es desmesurado a veces, es desmesurado. Yo pienso que en el caso de actrices y modelos a veces no solo los hombres los que quieren atraer, sino los contratos. Además, pero bueno, pero es que esto se ve mucho en mujeres, de cierto... No, es como... Quiero decir que hay mujeres que se lo plantean como una inversión económica. Claro, sí, seguro. Lo que pasa pero que además, eso también, Luisa, yo creo que tiene mucho que ver con históricamente el canon de belleza que se impone socialmente en el momento, y que tenía mucho que ver con el sistema económico que hablaba al principio Isabel también, como depende de pero es verdad que siempre es sobre el cuerpo, más sobre el cuerpo de la mujer, como el canon de belleza, y a lo largo de los cuadros, el arte que se ha visto también, siempre la imposición de la belleza es como sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Por eso por el hombre, no por la sociedad. Pero además pienso que hay otra cosa que es la posibilidad de hacerlo. Claro, sí, pero hay gente que o lo hace con gente que no está suficientemente entrenada Pero es una señal de estatus. Es una señal de estatus ahora, sí, de estatus social. Me refiero que actualmente, socialmente, aparece mucho como el imperio de la voluntad. Yo quiero esto, ergo yo lo tengo que conseguir. Yo quiero el trabajo, yo quiero irme a Bélgica, yo quiero tal. Entonces tengo que luchar. Esa es una trampa del sistema ultracapitalista. Y quiero un cuerpo así y lo logro. Me voy al gimnasio, me voy al quirófano. También es yo necesito un cuerpo así para tener un trabajo, para que me acepten en una empresa, para que no se rían de mí porque, ¿no? De todas formas, tenemos que aceptar que también hay un movimiento brutal en torno a los varones, ¿eh? Es decir, ahora mismo, los que más se van a poner pelo son los hombres. Debe haber más hombres que han ido a Turquía en estos últimos 10 años que en toda la historia. Pero ese siempre ha sido un tema... Y todos venían con el gorro. Un tema delicado para el hombre, Manuel. Pero a mí me preocupa mucho más la gente joven y la tiranía que hay ahora de los cuerpos musculados, del crossfit, de las redes sociales, de los filtros, que ahora está igualando la tiranía de las chicas. Y ya casi que la dificultad que está habiendo es para relacionarse fuera de esos filtros. Es decir, la dificultad que tienen ahora mismo muchos varones para relacionarse con mujeres desde la realidad y desde cuerpos reales, ¿no? Eso está extendiéndose. Es una serie de problemáticas del yo. ¿Quién soy yo? ¿Y qué pinto aquí en esta sociedad, en este mundo? En cuanto a que tengo poca, o percibo, siento, o que haga lo que haga, no va a variar mucho, ahí, digamos, las puertas se cierran para los chicos.
Sí, pero la relación se está produciendo a través de la imagen, y además una imagen artificial y muy controlada. Y ahí empieza a haber ya cada vez más empobrecimiento del yo. Con lo cual, pienso que lo mismo que pasó con la palabra, que cualquier chamullero que supiera poner las palabras bien puestas una detrás de otra, podía de algún modo conseguir engañar y tal y cual, también ahora se añade a eso la imagen. Es la era el tema de la imagen, ¿no? el tema de la imagen y la identidad, ¿no? Tú has visto cómo evoluciona, pero la palabra desapareció, Graciela, por lo tanto el empobrecimiento es bestial. Porque no las creo que haya redes, desaparecido en absoluto. las redes van hacia la imagen, no hacia la palabra. Es decir, Facebook desaparece, va desapareciendo Twitter en el sentido de popularidad entre los jóvenes y van al TikTok y al Instagram. Es pura imagen, pura imagen. Sí, tac, tac, sí, tac, pero... tac, así. Pura imagen. Entonces, claro, ya ni siquiera hay la expresión verbal o una mínima reflexión que acompaña a la imagen, es imagen. Y luego, cuando tengan una cita, van a hablar. Sí. En este cambio de imagen no hay un cambio de, no hay, ¿qué pasa con la identidad? ¿Quién soy, no? Finalmente, o qué quiero ser. Claro, por eso hablo de un empobrecimiento del yo, porque es en gente muy joven, ¿no? Que este fenómeno se está viendo en la gente, sobre todo los chicos, que los vean en el gimnasio con 15 años. Sí. Igual que las niñas. Porque tienen que tener músculos, porque tienen, sí. Y las niñas a dieta desde 12, 13 años. Entonces, claro, el futuro no es muy bueno en ese sentido, ¿no? Es ser para el deseo de otro, ¿no? Hablando medio... Claro, pero piensen en lo que han pasado las generaciones anteriores, ¿eh? Han pasado una guerra, una posguerra, una represión brutal. Todo esto que pasaba de los test de roles, del sometimiento de la hija a la madre, de todo eso, viene, digamos, es el chorro que viene todo eso. Y eso es gente que en 1990 tenía 30 años. Yo. Vamos, no tiene que ir muy lejos. Yo. Y es gente que ha vivido todo eso y lo he vivido, claro. Ha ido avanzando y sobreviviendo. Y eso como que tampoco desvaloricemos la capacidad que no yo creo que somos, sí. No son ciegos los chicos. No. Cuando uno tiene de 15 a 19, bueno, hace las cosas que hace una persona de 15 a 19 que no son... nadie es Einstein en esa... Pero cuando tienes 30, ¿qué? Porque con 30 están todos... ahora duran hasta 30. Sí, ahora no. Ya, pero con 50, aquí en la Costa del Sol, con 50, con la coletilla, se pone la coletilla. Ahora, hay un fenómeno muy preocupante. ¿Y no los alegra eso? El acceso que la vida se prolongue, que se viva más, que haya más opciones. Yo le daría con el revés de la mano a la boca. Porque van siempre... Lo que pasa son los más puteros de todos. Los más puteros. ¿Ustedes vieron fotos de la gente en los 70, chicos? No, Graciela. Los hombres con el pelazo por acá, el patillón por acá, las mujeres con el pelo que parecía los dedos en el enchufe. Era otra cosa. Tenías todo. Son las modas, que yo creo que son modas. Es la moda. Yo creo que hay algo más grave que una moda. Creo que hay algo más grave que tiene que ver. Yo estoy con Isabel. Es que la moda no es solo moda, nunca. Con el sostener relaciones. En el 80 nos estaban colando un gap, una ruptura social brutal y una mercantilización de la sociedad, y nos la estaban colando mientras nosotros estábamos enrulándonos el pelo y comprando las sombreras. ¿Entienden? Pero la sociedad de consumo está muy dedicada a toda esta gente joven que habla Isabel, para que compren absolutamente todo y se hagan absolutamente de todo, y es una competición, y luego se hacen el photoshoot, como dice mi niña, el photoshoot, se hacen el photoshoot, se transforman, es toda una locura. Son lo que nosotros le permitimos que sean. Yo te diría ¿Qué quiere Coca-Cola? Vender 3 millones de botellas, claro, no claro. millones. A ver, yo diría que la histeria, en el sentido clásico de la palabra, está ahora del lado masculino más que del femenino. En cuanto a esta... Nunca pensé que estuviera del lado femenino solo. Sí, a nivel social, como concepto social. Aparece más enmascarada en los hombres. Yo pienso que no, que está 50-50 antes y ahora. Si vemos Otra cosa es que se muestre o se vea más fácil.
o que nosotros tengamos nuestro filtro y lo veamos más o menos fácil. Pero los histerofóbicos, histeroconversivos, no creo que hayan variado el número. Yo lo veo 50-50, te digo la verdad. Sí, y no quiero señalar a nadie. No hablaban en plural. No hablaba en el sentido psiquiátrico, sino en el sentido clásico, social de la histeria, ¿no? Este transformarse en un cuerpo muy sexualizado, muy movido, muy basado en la imagen, que luego no es capaz de sostener una relación real, no es capaz de haber una reflexión o una mínima verbalización, ¿no? Sí, este movimiento hacia la imagen, como hablando de la histeria como un constructo social, no tanto psiquiátrico, ¿no? Pienso que ahí, personalmente, pienso que hay mucho que cortar, que eso daría para otro coloquio, porque hasta qué punto, digamos, nosotras tenemos muy fácil decir, es que ellos no se quieren comprometer y nosotras somos las maduras y ellos son unos inmaduros porque no se quieren comprometer, porque no quieren llevar una relación seria adelante y solo quieren jiji, jaja. No va por ahí, va que mueren de angustia. Es decir, todos los que trabajamos con pacientes varones jóvenes vemos un nivel de angustia brutal en cuanto a las relaciones, ¿no? No es una cuestión ya de que se quieran comprometer o no. Yo creo que todo el tipo de relaciones está cambiando. El concepto de familia tradicional ha desaparecido y el concepto de relación tradicional va desapareciendo y se está atomizando. Es decir, por ahí, por ahí se acabó. Es decir, el siglo XXI desaparece merecidamente. No va a conocer las relaciones que hemos conocido nosotros, es distinto. Pero a mí me llama la atención el nivel de angustia de cualquier encuentro sexual, ¿no? Vale, pero ojo, no confundamos nosotros con todos, porque nosotros somos 4 gatos afortunados, metidos en un sistema de clase media alta, en la que, digamos, tenemos todo un aporte. En cuanto tú te sales un poquito de ahí, ya ves otras cosas sí, pero a mí años atrás, pero que son hoy. Pero a mí me llama la atención, como curiosidad, el auge, por ejemplo, de TikTok e Instagram en todo el planeta. El auge de TikTok e Instagram en todo el planeta. Eso no es solo de unos pocos. Y ahí tienes el refugio de muchísima gente. Televisión, Graciela. ¿cuándo empezó? No, lo mismo, en cuanto al cambio que se está produciendo, lo digo como curiosidad, no estoy demonizando TikTok, ni estoy demonizando no, para mí es una reflexión sobre en la televisión tú no eras el protagonista. En la televisión tú no eras la protagonista, tú eres un espectador. En el TikTok tú eres el protagonista. Sí, pero en la televisión se han dicho pestes, se han dicho cosas muy patológicas y patologizadoras, como si la televisión también fuera causa y no efecto o consecuencia. Es decir, una persona que no tiene relaciones sociales, que no tiene nada que hacer todo el día, mejor que tenga un televisor. Es decir, pero hay otro tema que también marca una gran diferencia en la generación actual, que es el acceso temprano a una pornografía masiva a golpe de clic. Un acceso absoluto a ese mundo que ya está siendo preocupante, donde la mujer es absolutamente mercantilizada, sometida, becada, manipulada. Habría que pensar por qué ocurre, ¿no? Paralelamente, no sé, el patriarcado y el capitalismo. Un solo colegio que tenga una educación sexual decente y temprana. Ni uno. Ni público, ni privado, ni pintado de colorín. Ninguno. Después, sí, el niño accede al sexo a través de la pornografía. Genial. ¿Y qué has hecho tú para que eso no ocurra? Cero. Claro, bueno, en mis tiempos eran las revistas, ¿eh? Claro, las revistas, los vídeos, lo que se pillara por ahí. Lo mismo. Y antes era el atlas del cuerpo humano. Claro, pero las redes están construyendo ideales sociales. Incluso la pornografía que están viendo, luego se está construyendo como un ideal de hacia dónde tiene que llegar sexualmente ese hombre o esa mujer, con lo cual es una locura. Se cagan de miedo.
Sí, pero no muy distinto de lo que todos los medios sociales han mostrado siempre. Claro. El hombre macho seductor, James Bond, que se tenía que tener relaciones sexuales con cuanta mujer se le pusiera por delante. Pero la potencia de TikTok y de Instagram no tiene nada que ver con el ir un porque día es mucho más a una masivo. época que era el cine o la tele, que ponían una peli de James Bond y luego te ibas a jugar con los amigos y había otro tipo de relación. Si la pero era el referente. Es brutal. Es decir, claro, la cantidad depende de cuántos referentes tienes. Y el referente, digamos, quiero decir, que acá lo ves a 27 veces por minuto. Y antes lo veías una película. No hay mucho. Si este es el referente único, es el referente único. Y en redes es un referente único, Graciela. Es un discurso hegemónico, entendido en cuanto al ideal de imagen de hombre y mujer. Aunque se permitan estas individualidades de, bueno, yo me hago, como tú decías, emo, me hago furry, o me hago no sé qué, pero de alguna forma al final es el dominio de una imagen, además de una imagen con características comunes. Bueno, el problema tanto de debe haber estudios, el sería interesante consultar sobre el hombre y la niña mujer. Y la niña Barbie, porque luego al final es una niña muy sexualizada, de grandes pechos y de gran culo y tal. Sí, pero al totalmente. final es la mujer aniñada y el hombre gladiador. Pero sin hombre gladiador, tal cual. Y a través, sí, ¿no sabéis el anuncio ese que hay de que salen gladiadores, ¿no? O dioses, o como queráis, guerreros, son guerreros. Guerreros, sí, de vikingos, ¿no? En fin. ¿Cómo se controla? Pienso que todo esto es súper interesante, pero cómo se articula. Claro, ¿cómo debe se haber controla eso? estudios que esto te lo ponen en pie. Francamente, pienso que no es tan diferente de otros tiempos. Sí que, digamos, hay, como ha habido en otras épocas, en los años 20 hubo toda una renovación del cuerpo, de cuando Isadora Duncan bailaba desnuda, que para la época era absolutamente rupturista esa relación con el cuerpo, y que después los nazis tomaron también, con esa glorificación del cuerpo sano, que además venía de Grecia, de los dioses. Es decir, que tantas cosas no son tan nuevas, lo que son es más masivas, llegan más tempranamente. Más potentes por pero la imagen. Un niño indefenso ante una situación en la que está, que no tiene vida social familiar, no tiene vida social, está mucho más expuesto a todo eso. Toda la vida. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Graciela, además, lo de antes de la tele, ¿no? Por lo menos tenían la tele. Sí. No, esto, digamos, lo que pasa es que ellos aprenden lo social a través de esto, pero porque no hay tampoco relaciones sociales verdaderas que lo sustituyan. Claro, ese es el peligro, pero es que luego cada vez hay menos porque dan más miedo. El tipo que tiene relaciones, esto es como la marihuana en su momento. Probaron marihuana todo el mundo. Quien se hizo dependiente fueron unos pocos y que dependía de elementos internos y de cuestiones mucho más inmediatas. Pero los estímulos están por todos lados. Y la cuestión es nosotros, como terapeutas, ya te digo, todo el mundo se escandaliza de que los chicos aprenden, y está bien, se escandalicen, de que aprenden sexualidad en la porno de la red. Vale, pero ¿qué vamos a hacer para que eso no ocurra? Porque si no vamos a hacer nada, quejarse. No es cuestión de quejarnos, Graciela, es cuestión de entender cómo va a afectar esto. No me refiero a ustedes, pacientes, a nosotros. Pacientes que entran por la consulta y que te dicen, oye, si le insisto a mi mujer, finalmente ella cede. Porque claro, a las mujeres hay que insistirles para tener sexo, hay que empezar, pico y pala, hasta que finalmente ella dice, venga, vale. Y creo que todo eso tiene que ver con esa concepción de que la mujer hay que insistir, se tiene que dejar, y que la mujer se deja por complacer al varón, que para eso claro, pero puede ser que la mujer no se cuestione también complacer al varón. Y ahí se generan, y el culmen es y además a eso para complacer. Y esa mujer no se cuestiona que no tiene deseo sexual, o por lo menos por su marido. Por eso, otras cosas vienen a la consulta, donde se pueden hablar de estos temas. A lo mejor le hace falta otro. Yo pienso como que
afecta de manera directa a lo que vamos a ver en consulta y a las futuras situaciones que se van a dar en la sexualidad de estos jóvenes que no sé bien cómo van a ser. Vamos, no lo sé. Me imagino que tirarán para adelante como hemos tirado todos si es que el planeta no se jode antes. Pero bueno, pero evidentemente con unas particularidades que como profesionales tenemos que estar atentas a ellas, ¿no? Claro. Respiraremos con snorkel. Sí. Más terapia, menos Prozac. arreglos faciales, menos medicina estética y más psicoterapia, ¿no? Claro, lo que pasa es que te quiero decir, no es que tenga que ser nula para mí, pero tiene que partir de una situación, de una realidad, y no de un rechazo del cuerpo y querer otro distinto. ¿No? Pero cuando la solución... De que los tipos se pongan pelo, o de que las mujeres se hagan alguna cosa, o que ellos se hagan alguna cosa, sino de que eso parte de un rechazo a cómo soy. En cuanto a los hombres, se ponen pelo, las mujeres se ponen boca, ojo, nariz, pecho, culo, liposucción, o sea que... Abdominoplastia y todo. Más jodida. Claro, pero para mí el problema, pero para mí el problema es que la solución al malestar, que antes igual iba más por incluso la psicoterapia, conocerte a ti mismo, por un aprendizaje, por unas relaciones, ahora se basa en la imagen y en el cambiarse, ¿no? Es decir, pues cámbiate, si estás incómodo, cámbiate y vete a esta imagen ideal. Entonces se proyecta la imagen ideal y la solución la tienes ahí. Y ahí estamos ahora mismo viendo los problemas que vemos en jóvenes, en adolescentes, bueno, y en adultos, ¿no? En adultos. Claro, pero jóvenes, adolescentes y adultos con esa imagen comprada de plástico, lo mismo no están felices, lo mismo pero no pueden estarlo, pero la misma angustia. Pero no lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Algo hecho mal y entonces empieza esta cadena. A mí me llegó una chiquita con 24 años, que al final me la deriva el cirujano plástico, en algún momento de hartura, me imagino, porque ya quería operarse el dedo chico del pie. Esta chica de 24 años llevaba ya 6 operaciones de estética. Y como ya no sabía por dónde seguir cambiándose para quitarse el malestar, pues iba al dedo del pie, porque ya se había obsesionado con que el dedo del pie no era perfecto. Y ya de ahí a todos los trastornos alimentarios, al tema de la escultura física, en el caso de los hombres el crossfit, sí, las mujeres. Sí. Cuidado porque se está vendiendo socialmente la solución al malestar, que cada vez es mayor además, porque cada vez estamos con más dificultad de relación con nosotros mismos y con los demás, a través de un cambio. Siempre va la imagen y el cuerpo. Habría que incidir en los vendedores, ¿no? Claro. Un médico no puede aceptar una cirugía estética por la cara así sin más. Claro. Pero ese es el capitalismo atroz que tenemos. Vaya combinación. Capitalismo atroz, patriarcado. Ahora todos los que... La bomba. Claro, todos los médicos jóvenes dicen, yo me hago cirujano estético, ¿de dónde está la pasta? Porque como encima los médicos se pagan una mierda, claro, si un cirujano cobra 2.000 euros, pues me voy a hacerme cirujano estético que voy a cobrar 7.000. Claro, o 10.000 o 20.000. ¿Qué? En una hora, 7.000 en una hora. Claro. Al día... o menos. Claro, en un país donde un cirujano de seguridad social cobra 2.000 euros. Claro. Ese yo creo que es el gran problema, el capitalismo atroz que estamos viviendo, que es... No, y los códigos éticos que no tampoco. El consumo. Todos los profesionales, y sobre todo los de salud, hay unos códigos éticos. Y que el colegio te tira de las orejas y no sigue. No. Lo de la ética yo creo que se ha perdido ya. Un código ético, lo otro es discreción profesional, es criterio individual, no es un código ético. Porque además, ¿dónde está la línea del código ético en la cirugía estética? Está claro que si viene alguien con una deformidad objetiva, sí, pero que a mí me guste mi nariz o no me guste, es muy subjetivo. Por tanto, pero también es verdad que el cuerpo de la mujer se le exige tanto, desde ya chiquitas, que todas estas niñas inconscientes pues tienen que hacerse de todo porque tenemos que tener esos cuerpos perfectos de las estatuas griegas y romanas.
sé si recuerdan en los años... Estas están gordas, las en estatuas los años están gordas, pero te quiero decir, están gordas. Esas son unas el canon de belleza es tan mínimo. exagerado que ninguna mujer, o ninguna, bueno, es una exageración. No sé si pero recuerdan en muchísimas los mujeres años no 90 más o menos, que no les había gusta su cuerpo. una performista que se llamaba Orlán, que la performance consistía en hacerse distintas operaciones estéticas, llamadas estéticas, pero que podía hacer que se pusiera un bulto acá, por ejemplo, subcutáneo, en esto, o cosas, digamos, como una ristra de cosas incrustadas en la piel, digamos, en los brazos, es decir, todas estas. Siempre hay gente que quiere hacer cosas. Eso, lo otro ya es la sociedad que tenemos, que ahí, como profesionales, podemos ser conscientes de las sociedades en las que estamos y cuáles son las presiones y los requerimientos sociales, pero poco más, porque nadie tiene la varita mágica de cambiar eso. No, es comprender mejor a los pacientes, por lo menos distinguir. Porque, a los pacientes y a las demandas sociales. Quien se pone por aquí cositas, y es un mecanismo reparatorio, que fenomenal que se las ponga así, en vez de entrar en psicosis franca, ¿no? Claro. Bienvenido sea. Una presión, bienvenido sea, ponte cuernos, hombre, que sí. Y otra cosa es la presión social en cuanto a la imagen, en cuanto a la solución de las grandes cuestiones de la vida y del ser humano a través de una construcción idealizada de la imagen que acaba donde acaba, porque acaba en la soledad, porque luego no se puede sostener. Lo que pasa es que para mí, digamos, desde el punto de vista terapéutico, sería ir a ver qué es lo que rechaza de su paciente. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que los otros le dicen? ¿Qué es lo que le qué es sí, el lo que pasa es que social, lo que te dicen no entra mucho si tú no te lo crees, si no hay un... Pero frente a la realidad debe ser aceptado. Sí. ¿No habéis visto las crisis depresivas que hacen los de los CrossFit? Los chicos, cuando de repente dejan de poder estar en una zona privilegiada del grupo, porque mientras que son los héroes del grupo están sostenidos ahí. De repente, cuando por edad o viene otro más fuerte o de repente no ganan, tal cual. Pegan unos bombazos de la pera. Como encima no tienen el CrossFit, porque no son capaces de, les funciona una relación con otra persona, en fin, pues, ahí vamos. En fin, oye, yo no sé si estamos... Afortunadamente, desde un punto de vista psicológico, la gente no cambia tanto a lo largo del tiempo. Los problemas disfrazados, enmascarados, con distinto trajecito y demás, son los mismos de hace 1000 años. Ser aceptado, no ser aceptado, cómo me encuentro conmigo, qué es lo que pasa con esto y con aquello, me voy a morir y me da pánico. Otro día tenemos que hablar de la edad, porque yo estaba pensando que hablamos así por la edad que tenemos, ya yo y otros, que en mi tiempo todo iba mejor. ¿Gruñona quieres decir? Es que en mis tiempos esto no existía y todo iba mejor. Pero yo tengo ganas de que en algún momento se haga un coloquio sobre el edadismo, el particular papel de la mujer cuando llega a ciertas edades. Si lo hacemos sobre el edadismo, sobre la edad también. Sobre la edad y la muerte. No sobre el edadismo. La edad y la muerte. La verdad que hoy día... La muerte social, ¿no? Pero se ha prolongado la vida terriblemente de una forma objetiva y también las cosas que puedes hacer. Nosotros estamos haciendo cosas que nuestras madres no se plantearían a esta edad. Ni locas. ¿Entiendes? Y eso me parece un avance y una buena cosa. Sí, pero es un tema interesante, sí. Sí, lo que pasa es que, totalmente. Como que hay que ver también, digamos, la parte positiva que tiene eso. Sí, Hay un edadismo cuando no lo hubo. Te quiero decir, yo recuerdo madres de compañeras mías que no se vestían de rojo. Imagínate que era hace, digamos, ellas serían mujeres de 40 años, max. Y no se vestían de rojo porque ellas ya estaban casadas, y eso no podía ser. Cuando no era que todavía se vestían de negro, en España de toda la vida, porque el luto desde los 40, porque siempre se había muerto alguien en la familia y ahí quedaba. Siempre de negro. Entonces,
miren atrás también, pienso como que... Obedeciendo. No me puedo poner rojo porque dice la sociedad que no me puedo poner rojo y yo obedezco. Que tenemos que reflexionar Sí, pero ella lo tenía totalmente incorporado eso. Sí, claro. Ya le podías regalar un vestido colorado. Sí, no lo cuestionas. No te lo cuestionas, ¿no? Todo va cambiando, hay cosas ¿no? que nosotras no Claro, hacemos. pero esos cambios de los que nos quejamos, piensen que nada cambia en todo para bueno. Ya. Eso es imposible. Cada cambio tiene su pro y su contra. Y que ha habido un cambio social grosso del sistema liberal en que se ha aumentado la diferencia brutalmente entre ricos y pobres, claro. eso está incidiendo en todo. Y el tema tecnológico, no podemos olvidar el tema tecnológico, tal como nos estamos comunicando hoy aquí, pues todo eso trae otras cosas negativas. Claro. Claro, sí, pero... que toda la globalización, que va a ser un elemento positivo y democratizador, se ha tornado parte de una conquista capitalista ultraliberal más para beneficiar a los que... Ahora que la generación de las mujeres que no dejaron de trabajar por casarse o tener hijos, estamos llegando a cierta edad, la presión social es cada vez mayor y ahí entra todo lo de la cirugía estética, cómo comportarse, cómo vestirse, cómo hablar, llevar tacones o no llevarlos, parece una tontería, pero si hay cada vez, es decir, ¿dónde ojo, que ahora se puede no llevarlos, ojo. Sí, se puede no llevar. Ahora puedes ir de zapatillas hasta los 90, que nadie te va a decir. Sí, pero ¿dónde te vas colocando? Porque estamos abriendo una zona que es desconocida. Entonces, porque no hay precedente. Entonces, bueno, pues es un tema que a mí me encantaría que en algún momento lo aborde. Sí, que se pueda poner sobre el tapete. Sí, a mí me gustaría. Y además tiene mucho que ver con la mirada hacia la mujer de cierta edad. Porque ¿dónde están nuestros modelos? Muchas veces digo, bueno, ya las mujeres mayores ya tenemos como modelos, ¿quién? La bruja, la sabia y poquito más, ¿no? La abuela. No sé, me parece que los tuyos son mejores que los tuyos, Maribel. La sabia ha desaparecido. Me parece que mis modelos son mejores que los tuyos. Sí, bueno, pero porque tú vienes de otra sociedad, Graciela. Yo soy heredera de España, de la te entiendo, pero pienso que es un coloquio interesante. Como mitos sociales, no hablo de modelos más, ¿no? En el próximo coloquio, si es de ese tema, voy a tener aquí al lado a mi madre, que tiene 90 años, voy a ver una mujer con 90 años de España en la actualidad. Bueno, querida María José, yo tengo 81. Sigo trabajando como cuando tenía 30. Impresionante. 81. Mira lo que hace el psicodrama, ¿ves? Elena, no lo pareces. Bueno, estoy así porque hago psicodrama. Ah, claro, pues entonces... Totalmente. Claramente. Pero gente, ¿por qué parecer o no parecer una edad es un beneficio? ¿No? Por ahí está toda la... Perdón, no parece, no es que no parece. Soy así como lo que muestro. Tengo los 81 años llevados con toda una historia. Gracias a qué? Al psicodrama, que lo conocí a los 20 y pico. Psicodrama rejuvenece. Pero yo hablaba no podés envejecer si sos psicodramatista. Yo cada vez estoy más pienso que es creo que ya estamos muy fuera de hora, pero sí, dale. Como estamos fuera de hora, quería recordarles que a fin de octubre, el 29, tenemos una jornada que hacemos todos los años, el Grupo online, de La Plata. Online. Que estamos invitando a todos ustedes, que luego la Secretaría los va a hacer extensivo, si quieren participar y estar con nosotros en esta ocasión. Genial. Gracias. Genial. Sí. Estupendo. Bueno. Estaremos ahí. Muy bien. Pues yo creo que deberíamos ir despidiéndonos. No sé qué piensa Graciela. No, por supuesto. Yo ya dije que ya estamos pasados 15 minutos de la hora. Son temas que mueven, ¿no? A ver. En el inicio de ese encuentro, de esa jornada que se llama Las Palabras del Cuerpo, hacemos un homenaje a Jaime, que está Graciela y yo. Perfecto. Sí. Estaremos las dos como, digamos, como forma de sintetizar, pero pienso que conversando un poquito, nosotros, todos, Luisa, todos los que estén ahí, es un homenaje constante a Jaime, ¿no? Constante, absolutamente constante.
siempre está presente, siempre, Y siempre Luisa, ha estado y siempre estará. es otra gran señora que se muestra lo bien que siente el psicodrama. Está claro. Que con estos Lo que modelos pasa es que yo tenemos aquí- tuve una madre muy, que se adelantó mucho a su época, una señora muy imponente y muy libre y que nada, y entonces como creo que nunca se dio cuenta de la edad que tenía, seguía, pero realmente era una señora bastante impresionante. Y yo la verdad es que, no sé si cuando la vi a Graciela o algo así, yo creo que le decía, yo creo que tengo la edad que tengo, pero yo me siento, es que yo no pienso en la edad, yo creo que es algo que se lleva adentro. Hay gente que envejece a los 40 y hay gente que es vieja toda su vida. Hay gente joven que está siempre lamentando, o sea, a mí como me encanta la vida, me encanta el psicodrama, me encanta el baile, me encanta todo. Frente a esto, sí, no te creas que no tengo dramas, por supuesto que como todo el mundo, pero me gusta mucho lo que hago. Digamos, trabajar con psicodrama y me actualiza y... De todas maneras, antes de terminar, me acordé de un libro que yo no lo leí, pero lo leía mi marido, y entonces me transmitía todo lo que leía, que se llama El mono desnudo. Se llama El mono desnudo. Sí, y que habla, claro, que habla justamente de que el hombre... que el hombre salía a cazar el mamut y la mujer se quedaba cuidando el fuego y los niños. Cómo eso, ¿no?, ha influido a lo largo de los siglos, ¿no? Como que seguimos o siguen, ¿no?, cuidando, hay que cuidar el fuego. Cuando antes hablaba de las visiones antropológicas, digamos, sesgadas por el patriarcado, esta era una de ellas. La imagen que tenía todo el mundo de la prehistoria como el tipo que salía a cazar el mamut y la mujer en la cueva con los nenes. Y los chistes... Yo creo que todo es importante, ¿no? Es decir, cada uno tiene su función y si la mujer no cuida de realidad ¿no? el vivían otro más no de trae la la comida. Sí, pero la realidad es que vivían más de la recolección y ambos recolectaban, mujeres y hombres. La última es que el chiste que había en aquellas épocas era el hombre con un palo así enorme caminando y arrastrando a la mujer de los pelos. Bueno, ya. ¿No? ¿La habréis visto? Sí, era el clásico. Sí, si no era por la mujer que le hacía la comidita y lo mantenía, el señor no iba a cazar ningún mamut. Claro, tenía una función importante. Graciela, quería decirte que me encantó toda la referencia que hiciste al modelo masculino y femenino en relación al rol de mingidor. Me parece que estuvo perfecto. Gracias. Creo que es uno de los aportes de Jaime muy, muy, muy claro y muy maravilloso. Sí, la verdad es que para mí Rojas Bermúdez es dentro del psicodrama uno de los pensadores mayores. Dentro de la psicoterapia. También. No solo el psicodrama. Su psicodrama. Psicodrama. Sí. Es único. El trabajo con la imagen, que lo puedes hacer en realidad desde otros lados también, es un trabajo brillante. Maravilloso. El trabajo con imágenes, las máscaras. El esquema de roles es una forma de pensar las relaciones, la identidad, que es brutal y es súper increíble. Es muy maravilloso, ¿no? Sí, pienso que tiene toda una serie de aportes que son muy clarificadores y muy válidos, ¿no? Por eso Rojas estará siempre con nosotros. Bien. Sí. Bien, tenemos que cerrar ya entonces. Cerramos. Maravilloso, me encantó. Gracias, chicos. Gracias por participar todos. No, gracias a ustedes. Muy lindo muy linda la exposición, Isabel y Graciela. Muy buena. Gracias. Excelente exposición.